Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a este programa de Alta Política, aquí como cada martes con ustedes. Esta noche le vamos a mandar un afectuoso cariño a Andrés, que por motivos personales no nos está pudiendo acompañar esta noche, pero esta noche vamos a tener lindos invitados que nos van a poder ayudar a esclarecer un poco el panorama de todas las cosas que vienen pasando a lo largo de la semana. Desde la semana pasada venimos hablando de que este día jueves en el Congreso de la Nación se va a tratar este proyecto de ley llamado Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Yo creo que más allá de las posiciones políticas que todos podamos tener, vale la pregunta de qué impacto podrían tener las modificaciones que se pretenden hacer con esta ley, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Y cómo va a ser la administración de los recursos? Porque no estamos hablando solamente de economía, también estamos hablando de qué Argentina queremos construir, en donde un ciudadano común pueda tener derechos, donde pueda tener las herramientas también para defenderse y donde no siempre quien gane sea o el que más tiene, o el que más contactos, o el que más poder económico tenga en definitiva. Quiero aprovechar estos minutos de este programa para hablarle a los senadores nacionales que representan a esta provincia. Quiero decirles, queridos senadores, que las leyes pasan, pero la tierra queda. Un acuífero, un salar, la cordillera, las montañas, no son solamente recursos, no son solamente tierras, son el bien común que tenemos todos los argentinos. Es también recursos estratégicos que tenemos todos los argentinos. Y nosotros no podemos negar que Argentina necesita inversiones, que Salta necesita inversiones. Pero lo que también necesitamos es nosotros, los ciudadanos comunes, tener en claro cuáles van a ser las reglas y cuáles de esas reglas van a ser en favor de preservar la soberanía y el interés nacional. Porque una cosa es gobernar, pero gobernar también significa pensar en las generaciones futuras y en qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, qué es lo que le vamos a dejar a nuestra tierra. No sé si vos lo pudiste ver, pero estos días lo que ha sobrado en las noticias han sido la cantidad de información sobre los focos de incendio que tenemos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esta ley, llamada Ley de Inviolabilidad Privada, no tan solo busca derogar la ley de tierras, sino que también pretende hacer modificaciones en la ley, por ejemplo, del manejo del fuego. Quiero contarte que hoy por hoy la ley del manejo del fuego nos protege y protege al suelo argentino de estos incendios intencionales en base a especulaciones para poder cambiar el uso del suelo. Hoy por hoy esta ley protege el suelo de que el territorio que sea quemado no pueda cambiar su uso por los próximos 60 años. Quizás no sea casualidad todo lo que estamos viendo. Hemos visto en enero los fuegos en la Patagonia, hemos visto este último tiempo los incendios en Cafayate, que se ha podido comprobar también que han sido intencionales. Ahora vemos también fuego en Santiago del Estero y en diferentes lugares de toda nuestro país, en San Luis, en Córdoba. Y yo te pregunto, vos que estás del otro lado, ¿qué es lo que pensás con respecto a todo esto? Te cuento también que la actual ley de tierras que tenemos en este país protege de que el suelo argentino no caiga en manos de extranjeros, que no pierdamos soberanía. Porque cuando uno empieza de alguna manera a ceder territorio por ventas o por el motivo que sea, está en juego no solamente los recursos, como te decía hace un rato, sino la libertad que nosotros podemos tener como argentinos y qué es lo que podemos hacer con nuestra tierra. La semana pasada veíamos a Patricia Bullrich que hablaba de que los extranjeros tenían que tener los mismos derechos que todos nosotros, los 47 millones de argentinos. Pero por otro lado, presentaban también una ley justamente para arancelar la salud, para arancelar la educación y para cobrarles sobre todas esas cosas que nosotros hoy tenemos garantizadas. Algunos podrán estar de acuerdo, otros quizás no.
La pregunta puntual es: ¿vos qué pensás cuando toda la tierra puede terminar cayendo en manos de otras personas? Hoy por hoy hay 13 millones de hectáreas, el equivalente más o menos a la provincia de Santa Fe, que ya está en manos de extranjeros. La actual ley nos dice que solamente un 15% de la tierra puede estar en manos de extranjeros. Y hay limitaciones por municipios, por provincias y demás. Se presentó dentro de todo esto un punto que te dice que solamente puede quedar o que podría quedar hasta un 25%, pero eliminan estos detalles de que puede ser por municipio y se basa en el total de la provincia. Nosotros acá en Salta actualmente tenemos municipios, por ejemplo, como San Carlos, que está excedido en el límite que podría tener hoy un extranjero en nuestra tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si nos basamos en que solamente puede ser el 25% por provincia, se podría vender la Patagonia, se podría vender el río Paraná y aún así no se terminaría de completar este 25%. Vamos a estar hablando de todas estas cosas con Juan Cabandier, un amigo que vos podés conocerlo, fue ministro de Ambiente y creo que va a poder echar luz sobre un poco de todo lo que está pasando con esta propuesta de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Después vamos a estar hablando con el ex fiscal Alejandro Saravia y en el último bloque vamos a estar hablando también con el doctor Juan Copa. Vamos directamente a hablar con Juan. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. La verdad, muy contenta y un honor muy grande el tenerte acá. Bueno, muchas gracias. Para mí también. Bueno, como hablábamos hace, no sé si me pudiste escuchar, pero estaba contando un poquito de qué se trata esto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que según mi criterio son eufemismos y nada más, porque convengamos que la propiedad privada está garantizada y protegida en nuestra Constitución. Claro. Es, de alguna manera, es inteligente haberle puesto ese nombre, porque sin lugar a dudas que el nombre trabaja sobre un significante en las personas, en los argentinos, en los electores, donde nadie quiere que le saquen su propiedad privada, ¿no? Así es. Yo estoy escuchando un retorno y me está costando hablar, porque me escucho a mí mismo. Bueno, no importa, voy a hacer un esfuerzo. O si quizás ustedes pueden mejorarlo. Ahí seguramente está escuchando producción, vamos a ver qué se puede hacer. Ok. En ese sentido, ese nombre busca justamente el apoyo de la ciudadanía a la propiedad privada, ¿no? Porque todo aquel que accede a la propiedad privada, obviamente quiere defenderla, quiere hacer uso de su derecho, y sobre todo porque nuestra Constitución establece la protección de la propiedad privada, ¿no? Así es. Ahora, ese nombre, como decíamos al principio, es engañoso, porque de lo que trata los asuntos que están plasmados en la articulación de ese proyecto de ley, en ninguna manera va en contra de la propiedad privada de nadie. Exactamente. Lo que intenta regular ese proyecto de ley es la compra de personas humanas o personas no humanas sobre territorio argentino, sobre todo sobre territorio estratégico. Y esto de lo estratégico es sumamente importante remarcarlo, sobre todo en los ámbitos de la comunicación, como tu programa, Agustina. Porque el hecho de que extranjeros compren tierras o vengan a vivir a la Argentina tiene un significante muy fuerte, porque gran parte de nuestra población está integrada por inmigrantes, colonos de distintos países de Europa. Por supuesto, también tenemos otro tipo de composición, ¿no?
en Argentina que tienen que ver con los criollos, con los pueblos originarios, pero una gran parte también tiene que ver con esa inmigración que supo tener Argentina a partir de una Carta Magna, una constitución, de un preámbulo donde establecemos que somos un país abierto a todos aquellos que quieren habitarlo y que tienen derecho de ciudadano a aquel que desea vivir en Argentina. Eso implicó obviamente distintas corrientes inmigratorias, ¿no? Al fin del siglo XIX, al principio del XX y hasta casi mediados del XX. Ahora bien, es muy distinto esta ley a esa memoria emotiva y positiva que hay sobre los colonos o inmigrantes de distintos países de Europa que venían a Argentina a trabajar la tierra. Sí. Y que se fueron, entraron por el puerto y que después fueron por distintos lugares del territorio. Porque nosotros no nos negamos a eso, y sí, incluso está dentro de la Constitución, por tanto, la ley, las normas de Argentina están permitidas que vengan inmigrantes, ciudadanos de otros países, a poder trabajar e incluso nacionalizarse, naturalizarse, etc. Lo que pasa es que acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de un peligro inminente y que está contextualizado en la situación global que vivimos. El peligro inminente es la guerra informática, la guerra de la tecnología, la guerra de la inteligencia artificial y o los recursos naturales. Esa es una guerra que está hoy presente, es algo de la actualidad, que quizás no tiene una connotación como uno puede mirar en un canal de noticias, en un ataque convencional de un país sobre otro. Pero es una guerra de otras características. Es más silenciosa, pero es una guerra informática. Es la guerra por el uso de las empresas tecnológicas. Y es una guerra que hoy está establecida o declarada entre Estados Unidos y China, que también juega un rol Israel, que también juega un rol Rusia, que también juega un rol Europa. Pero hoy es una guerra declarada entre China y Estados Unidos. Argentina es ajena a esa guerra. 100%. Ahora bien, para cerrar la idea, para no extender y no complejizarlo mucho, lo que está en juego son los recursos naturales. ¿Por qué esa guerra tecnológica necesita recursos naturales? Necesita de agua, necesita de temperaturas bajas, como tiene la Argentina, necesita de gas, necesita de hidrocarburos, necesita de tierras raras, necesita de litio. Todos elementos que están en nuestro país. Por supuesto, en otros también. Sí. Pero claro, China lo tiene y no necesita los nuestros. O sí, uno siempre tiene que estar atento. Pero evidentemente acá hay un diseño, que hay una tríada quizás, o una mesa de cuatro patas, vas a saber, sí, donde Estados Unidos y Milei tienen una relación directa para la búsqueda de ese objetivo que son los recursos naturales de la Argentina para las tecnológicas. Bueno, de hecho no por nada Milei tiene una relación con Elon Musk, con Peter Thiel y con los tecnológicos, con esos jóvenes llamados tecnobros que supieron ser demócratas hace unos años, que estudiaron muchos de ellos en Silicon Valley, en el oeste de Estados Unidos, que hoy son acérrimos republicanos, o sea, partidarios de Trump. Pero por ahí Milei ni siquiera... recursos naturales, Agustina. Sí, y lo que te quería decir es que por ahí ni siquiera el presidente intenta esconderlo, porque de hecho en la última entrevista que le hicieron, él mismo dijo y reconoció que Argentina tiene todo lo que la inteligencia artificial necesita para desarrollarse. Y venimos hablando desde principios de año justamente que se quiere instalar una base de inteligencia artificial en la Patagonia. Y no estamos hablando de algo que realmente va a dejar trabajo y producción para los argentinos, sino es nada, un mero usufructo de nuestros recursos. Sí, y una...
extranjerización de los recursos, porque Totalmente. cuando uno cede el territorio, va cediendo paulatinamente la soberanía. Nosotros nos encontramos ante un peligro inminente. No por nada, el actual embajador de Estados Unidos, semanas antes de asumir, estoy hablando fin de año pasado, si no recuerdo mal las fechas, él hizo una declaración cuando Trump ya había dado a conocer públicamente que Peter Lamelas iba a ser el embajador de Argentina. Y él hizo una declaración en los medios de comunicación y dijo: voy a recorrer cada provincia de la Argentina y a sentarme con los gobernadores. Entonces uno dice, ¿por qué se expresó de esa manera? ¿Acaso Peter Lamelas abraza una nueva idea de diplomacia, de cercanía territorial? No. Juan, Argentina es un país federal, Agustina. totalmente. Los recursos naturales, en el artículo 124 de la Constitución Nacional, indica que son de las provincias. Por lo tanto, para negociar recursos naturales, un país extranjero no tiene que ir a Balcarce 50 a la Casa Rosada, tiene que sentarse en cada gobernador. Eso podría implicar que un grupo empresarial, incluso en una provincia patagónica, hay algo de esto que estoy diciendo que ya está muy presente, que un empresario extranjero, inglés, es el que divide aguas. Es decir, hay una provincia de Argentina donde uno tiene que preguntar ahí, la pregunta no es si sos peronista o antiperonista, ahí la pregunta es, ¿estás con este empresario o no estás con este empresario? Me refiero a Lewis, ¿no? Nosotros lo hablamos mucho, sí, lo dijimos, el lago escondido. ¿Y eso qué puede implicar? Que si hay 1, 2, 3, un grupo de empresarios que empiezan a ubicarse, a ganar territorialidad sobre el territorio de una provincia, el día de mañana pueden apretar, exigir, extorsionar o convencer a un X gobernadores y plantear una separación. A mí un poco lo que me llama la atención es que no estamos hablando de que es exclusivamente esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada, sino yo lo vengo presentando realmente como un paquete de leyes que ha ido flexibilizando la posibilidad de la extranjerización, porque estamos hablando en un primer momento del RIGI, después pasamos al Super RIGI, y dentro de esas cláusulas que tiene, por ejemplo, el Super RIGI, veníamos hablando de que los recursos son de las provincias, pero por ejemplo establece que las provincias solo pueden cobrar un 0,05% de impuestos a los grandes capitales que vengan a desarrollarse en las provincias. Y de repente está todo esto que vos nos estás contando. Y yo la pregunta que quiero hacerte, Juan, es, vos fuiste ministro de Ambiente y fuiste ministro de Desarrollo, y quiero que me cuentes qué es lo que más te preocupa puntualmente de esta ley. ¿Y cuáles pueden ser los efectos que tenga esta ley sobre los recursos que nosotros tenemos, sobre el agua, sobre los bosques? Y en provincias puntualmente como la nuestra, que tienen mucho litio, que tienen mucho cobre y que tienen un montón de recursos y de minerales estratégicos. Y sobre todo zonas de frontera. Sí, claro. Por eso, es decir, no solamente los recursos naturales, sino también las zonas de frontera. Es decir, a ningún país del mundo se le ocurriría la cesión de soberanía o territorio a un grupo empresarial extranjero, porque siempre las fronteras son hipótesis de conflicto, más allá de que hoy, en el presente estamos en una situación de paz y somos una región de paz. Pero hay algo que hay que advertir, que está vinculado a lo climático, y sobre todo al cambio climático, a lo que se conoce como cambio climático. La biodiversidad del planeta está agotada, ¿sí? En un 25%, ¿no? Es decir, la biocapacidad del planeta está superada. Hay un 25%, o sea, necesitaríamos un año y un 25% del siguiente año para poder cubrir las necesidades que hoy tiene los más de 8.000 millones de habitantes que tenemos el planeta en la actualidad.
Eso quiere decir que estamos agotando recursos, además de contaminar y además de emitir gases de efecto invernadero que generan el efecto de gas del invernadero, Sí. y eso produce obviamente el calentamiento global. Entonces, el agotamiento de los recursos implica que la escasez de los recursos va a ser uno de los temas importantes que se va a poner por delante en los próximos tiempos, donde pueden producirse invasiones convencionales o no convencionales de un país o de una potencia a otra para la utilización de esos recursos, además Fundamentalmente del de agua. barreras paralancelarias, etcétera. Pero yo me refiero, digamos, a que ese agotamiento de los recursos naturales podría implicar, y el calentamiento global podría implicar que en poco tiempo exista una situación completamente irreversible y tengamos algo como quizás lo que vivimos en el tiempo de pandemia, ¿no? Claro. Donde el caos ambiental, el calentamiento global, las olas de calor, incendios forestales, y escasez de recursos de agua, es decir, que eso esté presente con cada vez más fuerza. Sí, Nosotros tenemos una provincia que está actualmente con escasez hídrica y bueno, veníamos viendo también con todo este Mendoza, fenómeno, con ¿no? todo este fenómeno del Niño, que justamente vamos a pasar un verano Sí, de mucha sí, sequía, donde probablemente sí, las tormentas que tengamos terminen en inundaciones y demás. Pero bueno, sí, acá por todo lo que venimos hablando, en definitiva, la discusión, sí. mejor dicho, no es solamente ambiental y de soberanía, sino también realmente de ecología y demás. Vos, durante tu gestión, impulsaste Sí, sí. leyes o impulsaste políticas de protección del medio ambiente, de protección de los bosques. Hoy todo eso está en riesgo. Hoy todo eso está en riesgo y eso el día de mañana puede implicar situaciones de hipótesis de conflicto con potencias que pueden llegar a intentar. Siempre se empezó a utilizar mucho este término, ¿no? La Sí, balcanización. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado, que estamos en riesgo de una balcanización de potencias a partir del uso de nuestros recursos naturales y la posesión de nuestras tierras raras, de nuestro litio, de nuestro gas, que va a escasear y que la situación ambiental que tenemos para los próximos 20 años puede implicar un riesgo altísimo. Entonces, esta ley es de un riesgo enorme, mayúsculo. Por eso hay que correrse un poco de la grieta quizás más partidaria. Acá lo que exactamente. está en Sí, sí, juego es sí. la cosa soberana. Si nosotros fuimos nacionalistas e hinchas fervorosos en la época del Mundial y nos pusimos contentos Exactamente. cuando pusimos en juego el hecho de que las Malvinas son argentinas, no podemos ser ajenos a esto. Totalmente. Pero vemos de todas formas que hay un fuerte rechazo en general de la ciudadanía, ¿no? De hecho, en diferentes provincias, bueno, se ha convocado el día 5 y el día 6 para congregarnos y poder manifestarnos de manera pacífica. Y con un sentimiento de patriotismo y de nacionalismo, por ahí dejando de lado, viste, las banderas políticas y entendiendo que, bueno, que esto es algo que nos afecta a todos como argentinos. Juan, última Sí, pregunta que te quiero hacer, y es, cuando se sí, habla de inversiones extranjeras, ¿vos cómo ves el sí, equilibrio entre atraer inversiones extranjeras y proteger el sí. patrimonio nacional? No, yo estoy muy a favor de la inversión real directa, es necesaria. Argentina tiene dificultades para la inversión, para el desarrollo de su economía y necesita de la inversión extranjera. Pero una cosa es la inversión extranjera, otra es la entrega de soberanía. Son cosas Exactamente. distintas. Y al mismo tiempo, hoy un extranjero puede comprar tierras en Argentina y invertir y llevarse utilidades, y está muy bien que sea así, y está muy bien que saneemos nuestra economía para que la dinámica económica permita justamente ese juego de oferta y demanda, pero también ese juego de inversión que genera empleo, y bueno, y el empresario que obviamente tiene un objetivo que es la utilidad, que es la ganancia.
y está muy bien que sea así. El punto es que lo que no podemos ceder es que otros países u otras nacionalidades tengan soberanía, o sea, tengan decisión sobre los recursos escasos. Claro, que es un poco lo que decíamos hace un rato, de que necesitamos claramente las inversiones, pero lo que necesitamos es que esas inversiones vengan bajo reglas que preserven la soberanía y el interés nacional. Un poquito... Exacto, exactamente, esa es la idea. Juan, bueno, te agradezco mucho la comunicación, te lo dije por mensajito, te comprometo en vivo a que nos visites dentro de poco tiempo por Salta. Bueno, si en alguna oportunidad estoy allá, obviamente paso al programa. Bueno, vamos a encontrar los motivos para traerte. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, Agustina. Bueno, escuchamos un poquito de qué se trata esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada y realmente nos damos cuenta que por ahí la discusión no es meramente ideológica, sino también involucra las cuestiones ambientales, de ecología, también del desarrollo de la producción del país. Pero fundamentalmente lo que estamos hablando acá es de no perder soberanía. Como decíamos hace un ratito, necesitamos atraer inversiones para nuestro país, para nuestra provincia, pero fundamentalmente lo que necesitamos, no solamente para esta ley, sino para el futuro de todos los argentinos, es reglas claras. Poder tener la tranquilidad de que no vamos a continuar en una pérdida continua de derechos, que no va a estar en riesgo nuestro país, nuestros recursos. Tenemos que empezar como ciudadanos a exigir un plan de industrialización donde le demos valor agregado a todos estos recursos que nosotros tenemos, a cuidar nuestro suelo, como decía Juan hace un ratito. De repente, cuando pasó todo el Mundial, estábamos todos contentos y fervorosos por ser argentinos. Y de repente le exigíamos a los 11 jugadores que salgan a la cancha y defiendan los colores a capa y espada, con todo lo que tenían. Bueno, esta vez nos toca a nosotros, a los 47 millones de argentinos. A vos que estás acá, en Salta y en todos los pueblos. El día 5 nos vamos a reunir en el Monumento a Güemes, a partir de las 5 de la tarde para firmar un petitorio y elevárselo a los senadores nacionales. Y el día 6, desde las 11 de la mañana, nos vamos a estar congregando en la Plaza 9 de Julio y en la legislatura también para manifestarnos en contra de este proyecto de ley de inviolabilidad privada. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Hay historias que duran 2 horas y otras que llevan 30 años emocionándonos. Este agosto celebramos los 30 años de la Semana de Cine en Salta. Del 6 al 14 de agosto viví 9 días de mucho cine, encuentros y grandes historias, con películas internacionales, cine argentino y un espacio para descubrir la mirada salteña, porque la Semana de Cine no es solo ver películas, charlas con referentes de la industria, talleres para aprender y compartir experiencias y descubrir cómo se vive el cine desde adentro, con un set de filmación en vivo. Porque después de 30 ediciones, la protagonista sigue siendo la misma, tu mirada. Vine por las comidas y volvimos por las sobremesas. Vinimos por los cerros, volvimos por los vinos de altura. Vine por los museos, volvimos por más historias. Vine por las empanadas, volví por la docena. Vinimos por la arquitectura, volvimos porque nos sentimos como en casa. Vine porque sabía que era la linda y la encontré más linda que nunca. Este invierno, la linda más linda. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA,
y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347-400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, continuamos con el segundo bloque de Alta Política y estamos con el doctor Alejandro Saravia. Doctor, buenas noches. Hola, y bienvenido. Muy bien. Bueno, habíamos estado conversando de todas formas un poquito en el bloque. Yo quisiera que le cuente usted a nuestra audiencia lo que me dijo recién, que usted tiene sus opiniones formadas. Por supuesto que tengo opiniones. A esta altura del partido tengo opiniones formadas por todo. Soy un observador de la realidad. Un observador comprometido. Me encanta porque eso es lo que nos hace falta a todos los argentinos, ser observadores y comprometidos. ¿Y qué es lo que ve usted con respecto a esto que veníamos hablando hace un ratito con Juan Cabandier, de este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada? Me preocupa todo. En general, a ver, para empezar, me preocupa la génesis. Me preocupa quiénes lo llevan adelante. Exactamente. ¿Por qué? Porque no me gustan los fundamentalismos, no me gustan la falta de límites y no me gusta, el motivo, el móvil por el cual se lleva adelante este proyecto. Respecto al cual tengo observaciones, obviamente, pero también me preocupa los motivos que tiene por atrás. Si vos recuerdas, durante el tema de Netanyahu, cuando en Gaza crea en Gaza un territorio, un ámbito de genocidio. Sí, que está reconocido ahora como un crimen de guerra. La visión de Trump, que es el héroe de Milei, es hacer una operación inmobiliaria en Gaza y transformarla en un lugar como, digamos, la Costa Azul. Es decir, el Mediterráneo Oriental tenía que asemejarse en su explotación inmobiliaria como el Mediterráneo Occidental. Bueno, yo creo que Milei, el móvil de Milei, es... Voy a entrar en una especie de psicologismo. Es demostrarle al padre que no era tan imbécil como el padre creía siempre. Entonces, lo sopapeaba porque el padre pensaba que era un imbécil. Después se suma, si vos te acordás, López Murphy para decir que Milei era nada más que un fenómeno barrial. Entonces, todo el móvil de Milei es demostrarle a su padre, que no era un imbécil, a López Murphy y a todos los que pensaban igual, que no es un fenómeno barrial y que es un líder de una línea cultural a nivel mundial, que va a poner, digamos, ese liderazgo a servicio de otro tipo peligroso como es Trump. Entonces, el contexto en el que se da la reforma esta no me gusta. No me gusta el contenido de la reforma. No me gusta el contenido de la reforma, porque esta reforma se plantea con la posibilidad
de vender tierras rurales sin límite, como gran concesión que se le da a la oposición para que salga la ley, se otorga, digamos, un límite del 25%. Salta, como vos lo decías en tu presentación, Salta es la provincia que ha vendido más tierras a extranjeros. Sobre todo hay 9 departamentos que exceden el límite de la ley actualmente vigente, que es el 15%, lo exceden. Molinos y San Carlos están cerca del 60% en manos de extranjeros. Ahora, ¿por qué no se hace, antes de aprobar esta ley, un análisis en Molino y en San Carlos en cómo benefició a los habitantes de Molino y San Carlos la propiedad de la tierra por extranjeros en un 60%? Sí, bueno, y como vos lo decís, son 9 municipios también, después tenés Chicoana, Cafayate, Calci. 9 municipios de la provincia de Salta. La provincia de Salta, en su conjunto, es la que encabeza la propiedad de extranjeros en la tierra. Y está peleando con Formosa a ver cuál es la que tiene más o menos pobreza. Entonces, ¿en qué se beneficia Salta por ser la provincia argentina que tiene mayor propiedad de extranjeros de su tierra? En nada. Son explotaciones puramente extractivistas que no sirvieron ni siquiera para hacer la infraestructura, porque cuando se descubre que Salta podía ser una provincia minera, ni siquiera estaban hechos los caminos, la infraestructura necesaria, ni preparada la gente para servir a esa explotación. Ni siquiera el Estado salteño se le había pasado por la cabeza que en lugar de ser meramente extractivista, tenía que asociarse con la explotación minera y transformarla acá, que nos sirva, que nos quede. Cuando se agoten los recursos naturales, esto va a ser un páramo. Que ahí está el punto. Yo lo vengo conversando, lo vengo planteando también en redes sociales, y es que de repente, por ahí fue un poco subido de tono la forma que lo dije, pero en definitiva, cuando vengan esos grandes capitales y terminen de explotar nuestra tierra, y nosotros no hayamos exigido como ciudadanos hospitales, caminos, escuelas técnicas y la infraestructura, que la infraestructura quede en nuestra provincia, lo único que nos va a terminar quedando son unos agujeros enormes y la imposibilidad de las generaciones futuras de poder trabajar la tierra, de poder seguir comercializando esos recursos, explotándolos, porque nos van a dejar, a mi criterio, sin nada. Exactamente. Y vemos cómo... Peor que antes vamos a estar. Bueno, y vemos cómo se ha ido favoreciendo esto, no solamente ahora con esta posible ley de inviolabilidad de la propiedad privada, sino con el RIGI, con el Super RIGI, y lo contábamos al principio también. Y hay una ideologización. Cuando se produce el picoteo entre Villarroel y Bullrich, sí. Bullrich le contesta a la observación que le hacía Villarroel respecto del proyecto de ley esta de extranjerización de la tierra. No le contesta explicándole de cuáles iban a ser los beneficios que iba a recibir el país con ese tipo de sanción, sino que le dice que ella, lo que pasa es que estaba opuesta al cambio. Entonces, es un cambio vacío, es un cambio por el cambio, sin pensar si ese cambio va a beneficiar o no los intereses de nuestro país. Porque de lo que se trata en definitiva, es que los argentinos podamos disfrutar de una vez por todas de la bendición que tuvimos de recibir un país maravilloso como es este. Entonces, van a venir a explotarlo, van a venir a agotarlo sin que nada quede acá, y que no sirva para nada en la evolución. El peligro acá sí. Es
¿quién decide el destino de todo eso? Entonces, por lo menos nosotros tenemos que conservar la capacidad de decisión de qué es lo que qué es lo que va a suceder o no con nuestra tierra. Entonces, en vez de vender, ¿por qué no se habla de asociar? Claro, ahí está el punto. Y que siga la propiedad. Que siga siendo nuestra. Claro. Bueno, y ahí está un poco la pregunta que yo te quiero hacer también. Porque este proyecto de ley, la pregunta es si viene a proteger la propiedad privada o si viene a modificar de alguna manera el rol y la intervención que puede tener el Estado sobre el patrimonio que tenemos nosotros. Porque claramente, si estamos hablando de que si un territorio cae por completo en manos de un Estado, ya pasaría a tener injerencia ese Estado en las decisiones que nosotros tomemos. Sí. Como vemos que, por ejemplo, en La Rioja se vendió un pueblo entero con los ciudadanos incluidos. Sí. O, por ejemplo, en Misiones, creo que es una empresa chilena que tiene 60.000 hectáreas en explotación forestal. Y un intendente de una localidad de Misiones le pidió, para hacer un parque industrial, le pidió en donación 10 hectáreas. Es una empresa que tiene 60.000. Hace 2 años está tratando de que le done 10 hectáreas para hacer un parque industrial. Lo que pasa es que la gente en su fundamentalismo aplican la vieja concepción romana del derecho de propiedad, que era un derecho absoluto. Bueno, aquí no. Después de vos como buena peronista, doctrina social de la Iglesia, yo como buen socialdemócrata, creo en el Estado regulador, el Estado como instrumento del bien general. Durkheim, el sociólogo, decía que el Estado es el lugar donde la sociedad se piensa a sí misma. Entonces, destruyéndolo al Estado, aparecen unos piratas, unos aventureros, a quedarse con todo, digamos, los recursos de los cuales podría usufructuar esa sociedad que se piensa a sí misma para disfrutar ella, para desarrollarse ella. Bueno, y ahí está otro punto, porque estamos hablando del Estado. Y justamente en esta entrevista que le hacen hace unos días atrás a Javier Milei habla del endeudamiento y de la morosidad que tienen las familias argentinas, y él dice que ellos, o él, no le pusieron una pistola en la cabeza a los argentinos para que los argentinos se endeudaran, entonces que no es responsabilidad del Estado ayudar a esas familias a salir de la morosidad. Pero de repente te hablan de que ellos no te pueden ayudar, pero venimos de que ellos aprueben, por ejemplo, una ley de inocencia fiscal, en donde a la gente que tiene mucho dinero y lo tenía en cuentas offshore y lo tenía fuera del país y en todos lados, le dicen, bueno, vení, tráelo, yo te perdono que te lo hayas llevado y demás. Vemos cómo le condonaron la deuda a Edesur, a Edenor, cómo también se lo beneficia a Marcos Galperín, subsidiándolo, beneficiándolo, que es un mega poderoso. Sí, y de qué manera el gobierno generó las condiciones, el contexto que llevó a toda esa familia a endeudarse. Entonces, si hay responsabilidad del gobierno, el gobierno bien puede no ser el responsable directo de solucionar un problema particular, pero es un responsable directo en crear el contexto que llevó a esa familia a endeudarse. Totalmente. Entonces, es un problema privado, pero también es responsabilidad del gobierno en este caso y del Estado. Claro, porque bueno, acá tenemos que pensar que el dios mercado no existe, el mercado en sí no se regula solo, y vemos de alguna forma que hay un Estado que sí sirve, que sí está presente y que sí funciona cuando se trata de beneficiar a los que más tienen, y a vos, que sos un ciudadano de pie, te dicen que al Estado hay que destruirlo, que al Estado hay que aniquilarlo. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias. Seguramente vamos a estar hablando, vamos a estar invitándolo de nuevo. Y nos vamos a nuestra segunda pausa y enseguida volvemos. Puedes escribirnos al celular. Te estoy mirando.
Estamos en temporada de incendios y quema de pastizales. No prenda fuego. La negligencia y falta de conciencia nos afecta a todos. No dejes restos de malezas o ramas secas alrededor de tu casa. Retira pasto seco y acumulaciones de residuos combustibles. No hagas fogatas ni dejes botellas de vidrio en áreas rurales o descampados y respetá las alertas meteorológicas oficiales. Si ves a alguien provocando fuego o haciendo humo, denuncialo e informa al sistema de emergencias 911. Cuidemos Salta entre todos. Gobierno de Salta. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347-400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. Y estamos de vuelta con otro bloque de Alta Política y vamos a estar conversando un poco con el doctor Juan Copa. Él es médico cardiólogo, estuvo haciendo una rotación por España y vamos a aprovechar para que nos cuente un poquito sobre la experiencia que tuvo allá y también le vamos a preguntar sobre cómo ve él a la Argentina con respecto a otros países. Buenas noches, Juan. ¿Cómo te va? Buenas noches, Agustina. Muchas gracias. Muchas gracias a la producción por la invitación. Bueno, Juan, un poquito lo que estábamos hablando recién con respecto a cómo viste vos o cómo ves vos a la Argentina en materia de salud respecto, por ejemplo, a España, que es donde vos terminaste de hacer tu formación. Bien. Sí, yo tuve ahí una experiencia muy linda, ¿no? Yo ya soy cardiólogo y fui a hacer un perfeccionamiento en imagen cardiovasculares. Sí. Y bueno, sin duda que ahí una cierta diferencia puede haber en la tecnología, ¿no? Justamente el lugar indicado fue ahí para ver cómo está trabajando el primer mundo y ver qué podemos traer acá, ¿no? Sin duda que esa tecnología nos permite cierta ahorro, ¿no? En términos de estudios y de calidad de vida también de los mismos pacientes. Se llega antes a diagnósticos y por ende al tratamiento. Entonces, bueno, esos eran mis reflexiones. Ese es un punto en el que a mí me gusta detenerme con respecto a esto que vos estás diciendo de que se llega mejor a los pacientes. Porque en salud es importante que nosotros sepamos que siempre es mejor llegar a un buen diagnóstico, pero antes tiene que estar la prevención. Cuando vos vas al médico, lo mejor que te puede pasar es que le encuentren una solución, que encuentren un diagnóstico que te diga vos qué es lo que tenés. Pero siempre tiene que haber medidas de prevención para que lo que te pueda pasar pueda tener una solución mejor, digamos, por decirlo de esa manera. Y vos, con respecto a eso, ¿cómo ves el estilo de vida, la calidad de vida que tenemos nosotros los argentinos? Y también me atrevo a preguntarte por ahí en esto, ¿cómo impacta la política, la economía, por ejemplo, en el estrés? Total, Agustina, impacta mucho. De hecho, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y el 80% de esas enfermedades son prevenibles.
ahí ya vamos entrando a esto del estilo de vida y el estrés, ¿no? Como las condiciones materiales que pueden ser la política y la economía influyen mucho en la persona, ¿no? Porque de ahí está la gestión de este estrés y qué va a hacer para disminuirlo o al contrario seguirlo aumentando. Entonces sí, te diría que es muy importante ese aspecto. Nosotros, de hecho, Andrés el año pasado me invitó acá, nosotros tenemos un proyecto de psicocardiología que hablamos de esto, mirá cómo influye la salud mental en la salud cardiovascular y está muy, muy estrechamente ligada. Claro, por ejemplo, es muy claro esto del manejo del estrés oxidativo, del cortisol también, y cómo, en definitiva, uno por ahí, viste, en la cotidianidad, que anda siempre a las corridas, los argentinos que tenemos que tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes, que todo el tiempo estamos analizando las cuestiones, bueno, eso genera estrés. Y este estrés, vos lo podés decir mejor, tiene impacto directo en la salud. Total, total. ¿Cómo ves en estos momentos la tecnología acá en Argentina con respecto a la salud? ¿Cómo ves la gestión de salud a diferencia de España, por ejemplo? Muy desafiante y muy similar. Te diría que he notado cómo este problema es mundial, mira, esto del estrés, ¿no? Yo creo que como al ser una sociedad occidental, creo que nos atraviesan cosas similares, ¿no? En esto ya de la gestión, ¿no? Que tenemos de salud y política y esto de los trabajos, ¿no? Allá, salvando la distancia, pero he visto a colegas muy presionados, muy estresados, con mucha responsabilidad, sosteniendo, bueno, alta carga horaria, comiendo mal, ¿no? También a deshoras. Allá, mira, comen muy tarde, después de las 3 de la tarde, recién se hacen un tiempo, tienen mucha presión y bueno, ahí veo lo similar a nuestra cultura. Juan, y otro punto también para preguntarte, porque nosotros acá en Argentina vemos que está un poco también desvalorizado el rol del médico en la sociedad. Muchas veces está por ahí esa tendencia a culpar al médico, o que los médicos tienen que solucionarnos todos, o que los médicos cobran mucho, pero lo cierto es que, bueno, son años enteros de formación, es tiempo que el médico deja de pasar con su familia, con sus seres queridos, para poder cumplir su rol, y muchas veces le pasan cuestiones personales que te llenan de una carga emotiva, y sin embargo al otro día estás lo mismo en el consultorio. ¿Vos sentís que en España se valora un poco más el rol del médico que acá? ¿O cómo te sentís vos estando acá nuevamente en Argentina? Bien. Sí, es similar. Mira, de hecho, los cardiólogos son los que más alta tasa de infarto tienen, de problemas del corazón, por esto que decís, ¿viste? Creo que tenemos un caso muy cercano como Favaloro, ¿no? Se me viene a la cabeza. Sí, qué bárbaro, qué hombre, eso, ¿no? Qué ejemplo y cómo él termina, ¿no? Yo creo que ahí tenemos, bueno, un ejemplo de nuestra cultura muy, muy fuerte y a lo que le tenemos que prestar atención para valorar más eso justamente, ¿no? Yo creo que sí, al médico muchas veces está infravalorado y de hecho se recurre a las redes sociales para buscar información que, bueno, ya estamos viendo los costos que está teniendo, ¿no? Así que en eso sería muy cauto, con esto de la tecnología también, de cómo se divulga, siempre ir a fuentes confiables. Bueno, ahí sería bueno que puedas compartir, que puedas darle un mensaje a nuestros televidentes, porque se volvió materia común de que cuando te pasa algo, acudís inmediatamente a la inteligencia artificial a preguntarle qué es lo que tenés, qué es lo que podés tomar, cómo lo podés solucionar. Y creo que en la inteligencia artificial nunca va a reemplazar el criterio médico. No, total. De hecho, bueno, no sé si ahí la producción está poniendo algunos... Estamos viendo algunas imágenes. Bien, espectacular. Justamente eso es todo tecnología que usa inteligencia artificial y que, bueno, complementa mucho nuestro trabajo, ¿no? Pero eso, yo creo que la palabra ahí clave es que complementa.
nunca va a ser algo primordial o algo en lo que la inteligencia artificial va a decidir por sí sola. Siempre va a complementar y nosotros, eso es un acto humano, ¿no? Yo creo que la consulta médica es un acto humano donde hay una relación, hay un vínculo médico-paciente que necesita esa confianza, y en la inteligencia artificial no puede haber confianza, ¿no? Porque es un acto humano. Juan, ¿cada cuánto vos les recomendás a tus pacientes que tienen que ir a verte? O yo, por ejemplo, que no me hago un control, no sé desde cuándo debería ir. Bien. Mira, Agustina, aprovechando tu caso, vos no te has hecho un control últimamente. No. Bueno, qué bien, porque sería un buen momento sería un control de salud, simplemente uno esperaría ahí un electrocardiograma, un laboratorio, y bueno, siempre la anamnesis, ¿no? La charla, cómo estás durmiendo, cómo estás comiendo, palpitaciones, bueno, hay algunos signos que nos permiten ya ir viendo, ¿no? Si hay algo más para pedir, algo más exhaustivo o no, o simplemente cada año, ahí respondiendo a esa primera pregunta, diría cada año siempre es bueno tener un chequeo básico. ¿Sí? La anamnesis, como decía él, es esto es una conversación entre el médico y el paciente, en donde el médico hace algunas preguntas que lo llevan a conocer el estilo de vida del paciente o las cosas que le van conociendo, y a partir de ahí decide qué tratamiento seguir o la búsqueda de un diagnóstico. Juan, agradecerte un montón. Vamos a compartir tus redes sociales para que puedan seguirte. Perfecto. Y bueno, muy agradecidos de que estés acá. El tiempo, es tirano. Quiero recordarte nada más que mañana 5 de agosto vamos a estar a partir de las 5 de la tarde reunidos en el Monumento a Güemes, firmando un petitorio para manifestarnos en contra de esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Te esperamos el día 5 y el día 6 en las plazas de todo el país. Fue un placer compartir con vos esta noche. Nos vemos el próximo martes a las 8. Muchísimas gracias.